Siempre, como acabamos de mencionar, es un privilegio compartir la palabra del Señor en tu iglesia, y para aquellas personas que nos acompañan por primera ocasión o aquellas personas que se incorporaron a esta maravillosa familia llamada Shadow Mountain en español a mediados del año, a finales del año, pero que no estuvieron en enero del año pasado, quiero que sepas que nuestra iglesia, desde su fundación, hace ya casi 17 años, nuestra iglesia todos los meses de enero aparta 2 o 3 domingos, de acuerdo al calendario, para hablar de uno de los temas que en muchas iglesias ya no se enseña. En muchas iglesias ya no se toca este tema, y si se toca, se maneja de una manera distorsionada, se maneja de una manera no bíblica, de una manera fuera del contexto de la palabra de Dios. Y me refiero al tema de la mayordomía. Yo sé que para muchas personas el término mayordomía es nuevo o va a sonar nuevo, pero en el desarrollo de este mensaje y el de la siguiente semana vamos a ir aprendiendo lo que significa la mayordomía, pero sobre todo vamos a ir aprendiendo los beneficios de aplicar la mayordomía a nuestra vida personal, a nuestra vida matrimonial, familiar, a nuestro trabajo o a aquellas posesiones y recursos que Dios nos haya dado. Así es que, nuevamente, nuestra iglesia no es de las comunes o típicas iglesias en donde cada domingo se está insistiendo a las personas que haga pacto, haga aquí, compre un ladrillo, compre acá, compre así. No somos de ese corte de iglesia y nunca lo vamos a hacer. Lo que hemos optado es enseñarle a la congregación cómo hacer uso sabio y prudente de los recursos que Dios nos ha dado. Y quiero decirte que por todos estos años, eso es lo que Dios ha usado y los beneficios han sido palpables. No solamente para nuestra iglesia en español, sino que obviamente para toda nuestra organización como Shadow Mountain, incluyendo sus diferentes ministerios. Por lo tanto, la mayordomía, el término mayordomía, nos enseña cómo hacer uso sabio, cómo hacer un uso espiritual de aquellos recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué recursos, Pastor Eric? Los bienes que tú tienes. Los recursos, las habilidades, los dones, las capacidades, los talentos que tú y yo tenemos, todo eso fue dado por Dios con un propósito. Y cuando hablamos de la mayordomía nos enseña a cómo administrar y cómo usar sabiamente esos recursos. Una de las lecciones más importantes que la mayordomía nos ha enseñado a través de todos los años a nuestra iglesia y especialmente a tu servidor es lo siguiente: la manera en la que tú manejas el dinero, la manera en la que tú manejas los recursos que Dios te da, es un reflejo de tu vida espiritual. Lo repito una vez más para que no lo olvides. La manera en la que tú y yo administramos lo que Dios nos da, llámese casa, propiedad, terreno, título, carrera académica, habilidades, talentos, todo eso, la manera en la que tú administras eso, refleja tu vida espiritual y tu compromiso con Dios. Así es que tú no me puedes decir a mí, o tú no puedes decir que amas a Dios y que eres una persona muy espiritual si no sabes usar correctamente los recursos que Dios te ha dado. Tú no puedes decir que eres un creyente genuino, maduro y espiritualmente lleno si no estás usando correctamente los recursos que Dios te ha dado, si los malgastas, si los utilizas en algo que no honra al Señor, o aún aquello que Dios te ha dado no lo utilizas apropiadamente. Por lo tanto, el título general de esta serie, la cual va a ser breve porque solo disponemos de 2 mensajes, es el que tú puedes ver en pantalla: Principios del Reino. Ese es el título de esta serie de mayordomía para el año 2025. Y si tú te preguntas, Pastor Eli, ¿por qué principios? ¿Por qué principios? Porque cuando nos damos cuenta en nuestro entorno, nuestra vida se rige mayor y principalmente por principios. Porque los principios nos enseñan a determinar o a distinguir aquellas cosas que el ser humano hace o aquellas cosas que el ser humano debería de hacer. ¿Por qué principios? Porque los principios son reglas. Y son reglas tanto generales como reglas específicas. Y estos principios nos guían, determinan el funcionamiento de nuestras actitudes, el funcionamiento de nuestras decisiones. Y escúchame con atención, los principios determinan nuestra conducta y nuestras decisiones en la vida personal.
Así es que cuando hablamos de principios nos referimos a todas esas reglas que nadie las puede dudar y que si nosotros las aplicamos vamos a ser beneficiosos porque vamos a aportar a los valores de nuestra vida personal, vamos a aportar a los valores éticos y morales que como creyentes debemos de tener y sobre todo van a reflejar una conducta espiritual en la manera en la que manejamos los recursos que Dios nos ha dado. Y es interesante porque cuando tú miras a tu alrededor, tú te das cuenta de que la vida está llena de principios. Es decir, nuestro entorno está lleno de principios. Observa con atención estos 3 principios que creo que te acordarás de la primaria o de la secundaria porque ahí los aprendimos. Observa el primero, el principio de la conservación de la energía. ¿Qué es eso, Pastor Eric? Bueno, tal vez no lo recuerdas o tal vez no lo sepas, pero la energía como tal, y este es un dato interesante para todo científico o para todo ingeniero industrial o electricista, nadie puede decir cómo se creó la energía. Nadie, absolutamente. Y la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Pero la energía como tal no se crea de la nada, sino que la energía como tal no se destruye, sino que se transforma. No se crea. La energía no se crea, sino que se transforma. Por ejemplo, la energía eléctrica se convierte en luz automáticamente cuando tú enciendes una bombilla. No es que se crea la luz, sino que hay un proceso que genera esa energía, lo cual lleva a cabo una luz eléctrica. Número 2, el ciclo del principio del agua. ¿Cuál es ese ciclo? Bueno, es el ciclo que nos enseña que la evaporación, la condensación, la precipitación del agua se regulan o regulan el clima que actualmente tenemos y esto también se ve afectado por el agua dulce y por la erosión de la tierra. Aquí tienes 2 ejemplos claros de lo que son principios naturales, el principio de la energía y el principio de la conservación del agua. Observa el último ejemplo, el de la fotosíntesis. Yo no sé si te acuerdas de ese término, en la mayoría de la escuela lo aprendimos. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, es el proceso que las plantas tienen para que el dióxido de carbono se pueda transformar en oxígeno, lo cual permita que los seres vivos podamos respirar. Por eso en un lugar donde no hay plantas, no hay frescura y no se respira aire fresco. Son las plantas, los árboles frondosos, los que hacen que el oxígeno pueda ser accesible. Y esto es interesante porque la luz solar hace todo un proceso para que las plantas lo absorban y luego conviertan, repito, el monóxido de carbono en oxígeno. Todos esos ejemplos son ejemplos naturales que quiero presentarte para enfatizar un punto. Nuestra vida se rige por principios. Nuestra existencia se rige por principios. Y aquí viene la pregunta de reflexión. Si tenemos principios del agua, si tenemos principios de la energía, si tenemos principios de la fotosíntesis, ¿acaso no vamos a tener principios espirituales también? ¿Acaso no vamos a tener principios que Dios ha establecido para nuestra vida espiritual, en los cuales se incluye el buen manejo de los recursos que Dios nos ha dado? Porque no me digas que lo que tú tienes es gracias a ti. Porque un rayo del cielo te puede caer. No me digas que el carro que manejas, la casa en donde vives, el trabajo que tienes y los recursos que Dios te ha dado es porque eres el mejor tiburón para las negociaciones. Porque no te creería. Todo lo que tú y yo tenemos es gracias al Señor. Dios lo ha dado con un propósito. Sea mucho, sea poco, sea más o menos, Dios te lo ha dado. Dios nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos, incluyendo la fuerza, la energía, los contactos, la capacidad y la inteligencia para hacerlo. Dale un fuerte aplauso a Él. Todo viene de parte de Dios. Y me encanta porque Dios es maravilloso, provee, Él da manos llenas, pero Él pide algo a cambio. Quiero que utilices sabiamente lo que yo te doy, para mi gloria y para la expansión de mi reino. Y eso es lo que vamos a ver en este primer mensaje, el cual vamos a titular de nuestra serie, El principio de la siembra. Dilo conmigo, iglesia, el principio de la siembra. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú sobrepasas nuestras expectativas, Señor. Gracias porque nos has dado más de lo que alguna vez pensamos que tendríamos. Nos has dado más de lo que alguna vez imaginamos que podíamos disfrutar. Tú deseas prosperar y bendecir a tus hijos e hijas.
pero a la misma vez deseas que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de todas esas bendiciones. Y queremos iniciar esta serie de mayordomía haciendo una declaración contundente. Todo lo que tenemos y somos te pertenece a ti y es gracias a ti. Y esa verdad, Señor, no queremos olvidarla jamás. Así es que a través del estudio de tu palabra el día de hoy pedimos que esa verdad la podamos entender, para que a partir de hoy reconozcamos que sin ti nada somos, nada tenemos y nada podemos, Señor. Aprovechando este momento de oración, queremos presentar ante ti ciertas necesidades, Señor. Hay muchísimas. Algunas las desconocemos, Señor, pero tú las conoces todas. Oramos por nuestra hermana, Señor, Aguilar, Mercy Aguilar, quien estos días, recientemente el fin de semana, su hijo falleció de causas inexplicables por el momento, Señor. Oramos por ella, Padre, porque después de la partida de su esposo, nuestro hermano Felipe, a quien amamos mucho, Señor, ahora viene esta nueva situación, la cual no dudamos que ha sido un golpe fuerte para ella. Pedimos que tú puedas traer consuelo, paz en medio de esta situación. Sabemos que nuestra hermana Mercy te ama, Señor, y ella va a encontrar ese refugio a través de la llenura de tu Espíritu Santo en su vida. Y si en algo nosotros como iglesia podemos apoyarle, ahí vamos a estar, Señor. Oramos por nuestra hermana Marta Adame. Por años hemos orado para que haya un trasplante de hígado, Señor, para ella. Y tanto ella como su esposo Héctor han sido fieles a ti, fieles a la iglesia en su servicio, Señor. Así es que oramos, Señor, para que estos exámenes en los cuales ella se encuentra salgan favorables, Señor, y ella pueda estar lista y capacitada para recibir ese trasplante, Señor. Oramos para que todo su sistema inmunológico de su cuerpo esté en la mejor opción, Señor, y en la mejor condición para recibir ese trasplante. Gracias por el apoyo de Héctor, Señor, quien ha sido una bendición para ella durante todos estos años. Oramos también, Señor, por aquellas personas que están sufriendo de manera privada, porque son muy reservados con sus cosas, con sus áreas personales, pero hay dolor en sus corazones, o hay tristeza, o hay depresión, o tantas cosas más, Señor. Oramos para que tú puedas poner esa mano sanadora, Señor, sobre sus vidas, y que todo sea de acuerdo siempre a tu perfecta y absoluta voluntad, Señor. Y por aquellas personas que nos visitan por primera vez, en cualquiera de los campus, Señor, pedimos que se puedan ir a casa al finalizar, habiéndote escuchado a ti y habiéndote visto a ti. Y si alguno de ellos, Señor, siente en su corazón el deseo de tomar una decisión por ti hoy, que no se quede sentado, sino que se ponga en pie, que sea un hombre o una mujer valiente y pasen al frente para recibir ese maravilloso regalo de la vida eterna, Señor. Gracias te damos por lo bueno que eres, gracias te damos por lo fiel que tú eres. Y toda la iglesia del Señor dice, amén y amén. Ve conmigo, por favor, a la segunda carta que escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia que era una iglesia de las que ya no hay, ya no existen, por cierto, complicada. Habían pleitos, habían divisiones. Y paradójicamente tenían todos los dones espirituales, pero no se ponían de acuerdo entre ellos. Pero repito, esos ya no son casos actuales, solo son casos de la Biblia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe una segunda carta a la iglesia de Corinto. En el capítulo 9, versículo 6, vamos a tomar este pasaje como base para nuestro mensaje de hoy. Y dice de la manera siguiente: pero esto dijo el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, ¿qué va a suceder? Dilo conmigo. También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dilo conmigo, generosamente también segará. Qué interesante. En un solo versículo, el apóstol San Pablo estableció el parámetro para el principio de la siembra de los creyentes. Y no requiere una gran y enorme o profunda interpretación las palabras del apóstol Pablo. Es relativo. Si alguien siembra escasamente, pues de esa misma manera va a segar. Pero si alguien siembra abundantemente, de esa misma manera va a segar.
Así que si tú nos acompañas por primera ocasión, por favor no te escondas las carteras, porque no te voy a pedir dinero. No estoy acá para pedirte dinero, realmente. Ninguna iglesia cristiana está para eso, o pastores o verdaderos siervos del Señor. Nuestro trabajo es enseñarte los principios bíblicos confiando que tú los apliques. Porque si tú los aplicas, tú y tu familia van a ser bendecidos. Pero si tú decides rechazarlo, entonces ya sabes cuáles son las consecuencias. Es interesante porque el apóstol Pablo está tomando un ejemplo de agricultura para enseñar una verdad espiritual. Me encanta la sencillez del evangelio. Me encanta la sencillez del mensaje de la palabra de Dios. Así es que tú me digas que para que entender este pasaje hay que sacarle la raíz cuadrada y del griego del hebreo para que lo entiendas. No te vayas por la tangente, por favor. Es muy simple. El ejemplo es de agricultura. Y Pablo está utilizando un ejemplo de agricultura, el cual los lectores de Corinto lo iban a entender sin problema para enseñar un principio espiritual. Y si tú me dices, Pastor Eri, pero esto fue un quizás pasaje aislado o fue una enseñanza aislada, porque pareciera que no se enseña en otros pasajes del Nuevo Testamento. Corrección. No solamente enseñó este principio a la iglesia de Corinto, sino también cuando le envió una carta a los creyentes de Gálatas, les dijo lo siguiente en el capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Me encanta, subraya esa palabra en tu Biblia. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie se ha burlado de Dios y ha quedado inmune de las consecuencias. Permíteme hacer un paréntesis y lo digo con profundo respeto. No sé si tú te diste cuenta, pero antes de los incendios que sucedieron acá en California, que es paradójico porque aquí hay incendios y del otro lado del país hay temperaturas gélicas a menos 30, como en Chicago y otras más, pero en los incendios que sucedieron aquí en California, los cuales han dado vuelta al mundo entero, 2 días antes de que sucedieran los incendios, hubo una entrega de Globes aquí en California, en donde se le entregan los premios a los mejores actores de Hollywood. No necesitas verlo, pero te lo cuento rápidamente. La persona que estaba dirigiendo como anfitrión, era una mujer, el programa o la premiación, en alguna etapa del desarrollo del evento dijo, bueno, vamos a hacer una pausa para ver quiénes son los que más aplausos y quiénes más nominaciones han recibido. Menciona a las mamás, menciona a programas, y la tercera opción dijo, vamos a ver cuántas menciones han hecho del Dios creador del universo. Ninguna. Y todo el mundo comienza a reírse, incluyendo ella. Cuando yo vi por primera vez aquel video, dije, ¿qué tiene que ver Dios en esta premiación? ¿Qué tiene que ver Dios, el creador del universo? Palabras textuales, no le estoy agregando. ¿Qué tiene que ver algo santo en la mofa de un grupo de actores burlándose de Dios? Y luego agregó, y tú lo puedes corroborar, no me sorprendería, dijo ella en un tono sarcástico, que no se haya hecho una mención de Dios, porque en esta ciudad no existe Dios. Es una ciudad godless, que no tiene a Dios. Qué interesante que 2 días después sucedió lo que sucedió. Y la última vez que yo recuerdo haber leído el pasaje, leí que el Dios que manda la lluvia es el Dios del cual se burlaron en ese evento. Y lo digo con profundo respeto, ya que en eso se fue de encuentro muchísimas personas. Pero me llama la atención por lo que dijo Pablo en este pasaje. ¡Qué coincidencia! ¿Cuál coincidencia? Síguete burlando de Dios, síguete riendo de Él. Nadie se puede burlar de Dios. Ay, pastor, me está atemorizando. Pues qué bueno para que sepas dónde están los límites. Y que con el Dios creador del universo nada ni nadie se puede burlar. Y con el Dios creador de los cielos y de la tierra nadie se puede burlar porque su nombre es santo. Dale un fuerte aplauso a Él. Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y aquí viene el principio, cerrando el paréntesis. Pues todo lo que el hombre o la mujer siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, estos 2 pasajes, el de Gálatas más el de Corintios, nos enseña 4 verdades acerca del principio de la siembra que me gustaría compartir rápidamente contigo. Número 1, ¿cuál es la primera verdad que estos 2 pasajes nos enseñan? Anótalo, por favor. El principio de que sembrar implica inversión. Es una verdad. Ay, pastor Eri, qué bueno, porque ¿sabe qué? Yo estoy pensando en invertir un fondo pasivo. ¿En dónde me sugiere que lo haga?
no es de esa inversión que quiero hablarte. Pastor, ¿puedo invertir en el SP500 o puedo comprar criptomonedas y el Bitcoin? Porque pastor, ya vea cuánto está. Nada de eso se compara a la inversión espiritual que Dios desea que tú y yo hagamos. Y tu servidor no está acá para decirte, mira, haz un análisis de mercado para ver cuál es el fondo que mayor retribución te puede... No, yo no estoy para eso. Te digo algo, y lo digo para vergüenza mía, en algún momento, quizás yo lo pude haber hecho hace años, pero cuando entendí que lo más importante son los principios bíblicos y espirituales, dejé ese tipo de mentalidad. Porque todo eso se va a quedar. Todo eso se va a quedar. No te vas a llevar absolutamente nada al cielo o a la tumba, excepto aquellas cosas en las cuales tú serviste al Señor y por las cuales tú y yo vamos a tener una recompensa. Primer verdad de este principio de la siembra: sembrar implica invertir. Pastor Eri, pero yo creí que la Biblia no hablaba de inversiones. Es que no la has leído. Comencemos por ahí, porque la Biblia habla de inversiones, pero no de inversiones bursátiles, no de inversión de pensiones, no de las inversiones del 401k. Habla de otro tipo de inversiones que son mucho mejores. Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 al 2, escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido aquí en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo lo siguiente: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Estoy leyendo una paráfrasis. Dice el pasaje: coloca tus inversiones en varios lugares. Me parece interesante porque si tú tomas alguno de estos cursos online o vas a alguna clase de inversión, los gurús de finanzas te van a decir: en la diversificación de tu portafolio está la clave para que no tengas los huevos en una sola canasta. Pero eso lo dice la Biblia antes de que lo dijeran los financistas. Eso lo dice la Biblia desde antes que lo dijera el mundo bursátil. Salomón dice: coloca tus inversiones en diferentes lugares porque no sabes qué riesgos podrán haber más adelante. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña el principio de la inversión, pero repito, no de la inversión física, económica, financiera, sino de una inversión espiritual. Y esta verdad que quiero enfatizarte no solamente la enseñó Salomón en el Antiguo Testamento, sino que la mencionó y la enseñó a alguien todavía mucho superior a él: nuestro Señor Jesucristo. En una parábola de Mateo capítulo 24, Jesús está hablando con sus discípulos y le presenta la famosa parábola de los talentos, que a mí en lo personal me encanta, y la vamos a desarrollar a mayor profundidad el próximo domingo. Observa lo que dice Mateo 25:14. El reino de los cielos, dijo Jesús, es como un hombre que yéndose llamó a sus siervos y observa lo que hizo: les entregó a cada uno sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a un tercero le entregó 1 talento. Y esa parte es la que me interesa que tú subrayes en tu Biblia: conforme a sus capacidades. Observa que Jesús no dice que se le entregaron 5 talentos al que solo podía administrar 1. O viceversa, no se le entregó 1 al que podía manejar o administrar 5 talentos. De aquí tú y yo podemos sacar una primera lección que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuál es esa lección? Que Dios nos da de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado. Y que Dios no nos va a dar más de aquello que Él sabe que nosotros podemos administrar. Así es que yo confío que eso te dé paz. Porque cada vez que la lotería pasa de 750 millones, ahí andas rascando los boletitos. Y ahora sí, Señor, yo le voy a dar el diezmo a la iglesia, Señor. Si ni lo das ahora, quiero verte cuando te ganes los 750 millones. Recuerdo en una ocasión que me subí al carro de una persona y cuando abrí la puerta, ¡pum!, se cayó el boletito de lotería. Ay, pastor, no sé quién lo puso ahí, me dijo. No sé quién lo puso ahí. Y a mí solamente me dio risa. Ahí se lo volví a poner en el mismo lugar donde se había caído. ¿Por qué razón? Porque si tú y yo no sabemos administrar algo, no estemos soñando que Dios nos va a dar aquello, lo cual Dios sabe que no vamos a poder administrar. Pero sigamos leyendo la historia. Dice el Señor: a cada uno se le dio el talento de acuerdo a lo que era su capacidad.
Y es interesante porque tú ya conoces el cierre de esa parábola, la historia final de la parábola. Cuando esta persona regresa, le dice a los 3 criados: quiero ver lo que han hecho con lo que les dejé. A uno 5, a otro 2 y al otro 1. Quiero ver lo que hicieron con lo que les dejé. Y es impactante porque el que había recibido 5 los invirtió y le entregó más. El que había recibido 2 los invirtió y le entregó más. Pero el que había recibido 1 se llenó de temor, se llenó de miedo, lo escondió, lo enterró, porque tenía temor de que si lo hacía mal, su señor se iba a enojar. Y te invito a que leas la parte final de esa parábola en el Evangelio de Mateo 25, porque el Señor le dice: siervo malo, debiste de haber puesto ese talento a trabajar para que cuando yo regresara tuviera beneficios, tuviera réditos. Y por lo tanto la acción que te has tenido va a tener una consecuencia. Ahora, lo que a mí me llama más la atención es la primera parte. Obsérvalo porque tal vez no lo has notado antes. Jesús está comparando el reino de los cielos a una inversión espiritual. Hasta esta serie entendí esa parte como nunca antes. Me impactó que el Señor está haciendo una comparación del reino espiritual a una inversión que una persona puede hacer. Así es que yo te pregunto a ti el día de hoy: ¿qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado muchos dones y talentos. Eres muy habilidoso con las matemáticas. Eres muy habilidoso con tus manos. Eres muy habilidoso con tu análisis. Eres muy habilidoso con ganar casos. Eres muy habilidoso haciendo lo que haces. ¿Estás dando buenos resultados sobre lo que Dios te ha dado? Dios te ha permitido una propiedad, Dios te ha permitido una casa, ¿la estás usando para honra y gloria de Dios? Dios te ha permitido vehículos, recursos, Dios te ha permitido una familia, Dios te ha permitido habilidades, capacidades, ¿las estás usando de tal manera que si Dios volviera o si el Señor te preguntara: te entregué tanto, quiero ver lo que has hecho para mí? ¿Qué le dirías, por favor? Reflexiona. Sí, Señor, ya compré más casas. Y el Señor te dice: ¿y eso en qué me beneficia a mí espiritualmente? Sí, Señor, la habilidad que tú me has dado la he usado para hacer más clientes. Pero ¿cómo es posible que puedas venderle piedras capeadas con queso a la gente, pero te dé pena hablarle de mí a tus amigos y compañeros de trabajo? ¿Cómo es posible que puedas pasar hablando 2 horas de ese producto o de esa herramienta? Porque a los hombres nos encanta. Las mujeres cuando hablan entre ellas, pues ya te imaginas, ¿no? Ellas hablan. Un día de estos andaba con mi hija en el carro, la más pequeña, y me dice: papi, ¿verdad que hablo mucho? No, hija, no, di la verdad, papi. Un poquito le digo. Pero los hombres, cuando nos juntamos, ¿ya viste el nuevo taladro que salió de Maquita? Y el otro le responde: no, no lo he visto. Mira, aquí está. Esas son nuestras pláticas. Si el Señor nos dijera: ¿qué has hecho con todos los recursos que te he dado? Con las habilidades que te he dado. ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le respondería Eric Saldaña? La mayordomía nos enseña a usar esos recursos para gloria de Dios. La mayordomía nos enseña a usar todos esos talentos para la expansión del reino. La mayordomía nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo posesiones materiales y habilidades y talentos, son para la gloria de Cristo. Por lo tanto, te pregunto: ¿estás usando todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Cristo o para tu beneficio personal? Reflexiona, no me respondas a mí, pero reflexiona, porque le tendrás que responder al Señor. Verdad número 1, sembrar implica invertir. Verdad número 2 que nos enseña el pasaje de 2 de Corintios y de Gálatas: sembrar implica igualdad. Me encanta esto, porque Dios no es incongruente en lo que hace. Dios no es incongruente en los principios que establece. Dios todo lo ha establecido con un orden, y es un orden perfecto. Hablando siempre de la agricultura, yo te pongo un ejemplo. Si tú tomas una mazorca, si tú tomas un grano de una mazorca de maíz y lo siembras, ¿tú crees que te van a salir naranjas? No te van a salir naranjas, ni te van a salir limones, ni guayabas. Te va a salir maíz. Y lo interesante es que este principio se aplica también a la palabra de Dios.
Y ese mismo principio de la igualdad es lo que Pablo enseñó a los mismos creyentes de Gálatas, versículo 8 del capítulo 6. Porque el que siembra para su carne, ¿qué va a segar de la carne? Dilo fuerte, iglesia, que se oiga. Corrupción. Si tú siembras para tus deseos carnales, si tú siembras para tus deseos egoístas, si tú siembras para tus deseos mezquinos, si tú siembras para lo que tus ojos piden, para lo que tus deseos te mueven. Y aquí quiero aclarar algo, porque hay personas que dicen, pastor, es que el impulso es fuerte. Claro, se llama carne. Pero refrénala. Refrénala. Pablo decía, golpeo mi carne, porque no voy a terminar haciendo lo que mi carne quiere, sino lo que el Espíritu manda. Es que la tentación es fuerte, claro que va a ser fuerte. Es que soy débil, todos somos débiles, pero a través del poder del Espíritu Santo lo podemos vencer. A través del poder y la llenura del Espíritu Santo lo podemos vencer. Dale un fuerte aplauso a Él. Claro que podemos vencerlo. Claro que sí. El principio de la igualdad lo enseñó Pablo en Gálatas 6:8, porque el que siembra para de la carne va a segar corrupción. Mas sin embargo, el que siembra para el Espíritu, y observa que Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, del Espíritu va a segar vida eterna. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿para quién estás sembrando? ¿Para quién estás sembrando? Y por favor, no me malinterpretes. No es cuestión de que voy a ir a refinanciar mi casa y todo lo que me den lo voy a dar a la obra de Dios. No, no se está hablando de eso. Está hablando de que Dios desea que tú entiendas que lo que tú y yo invertimos va a recibir recíprocamente lo mismo, de la misma manera que nosotros lo invertimos. Y ahí es en donde tenemos que hacer compromisos. Por ejemplo, ¿te gusta dirigir un estudio bíblico? Sí, pastor, me encanta estudiar. ¿Por qué no diriges un grupo de hogar? ¿Por qué no diriges un grupo de los devocionales o de los estudios de discipulado de los hombres o de las mujeres? Ahorita el pastor Heide me decía hace unos días atrás, pastor, necesitamos padres que puedan liderar los grupos de discipulado de los jóvenes. Necesitamos padres. Es bien fácil venir y dejar a tus hijos en la iglesia para que enséñenles. ¿Por qué no diriges tú un grupo? ¿Por qué no te sientas tú? Hace unos días vi a mi esposa en el porche de nuestra casa, de tu casa, y me dijo, tengo que aprovechar, me dijo, porque ahorita es el tiempo. Y estuvo sentada como 2-3 horas ahí sacando la lección que tenía que hacer. A eso me refiero cuando tú dices, quiero invertir este tiempo en lo espiritual. Porque ¿qué es lo más fácil? Encender la televisión y pasar 3 horas viendo Netflix. ¿Y de qué te sirvió eso? ¿Por qué no utilizas ese mismo tiempo, lo cual no vas a volver a recuperar, en algo espiritual? ¿Por qué no inviertes ese talento que Dios te ha dado en algo que pueda sacar provecho espiritual? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta compartir? ¿Te gusta hablar con las personas? Ve a las salidas evangelísticas. ¿Te gusta servir a otros? Sirve en los ministerios de la iglesia. Apoya, participa, involúcrate. Porque escúchame, nunca será bueno para ti dejar de servir al Señor. Nunca será bueno para ti el dejar de estar activo o activa en la obra de Dios. Porque te recuerdo, no lo estás haciendo para la iglesia, mucho menos para tu servidor. Lo estás haciendo para el Señor. Y de Él, dice la palabra, vas a recibir la recompensa. Dale un fuerte aplauso. De Él vas a recibir la recompensa. Te cuento algo. Hay una familia que no voy a decir su nombre por obvias razones, pero los hemos visto desde que llegaron a este país con dificultades, como todos nosotros con dificultades. Pero esta semana encontré a la familia y me saludaron y me dice, pastor, le quiero enseñar algo. Y la persona saca de su bolsa las llaves de un carro nuevecito. Y me encantó y le dije yo, te felicito, los felicito. Pero eso no es todo, pastor, me dijo. Ya tenemos un lugar donde vivir toda la familia y estamos emocionados porque nos vamos a ir a vivir a un nuevo lugar todos. Y le dije, y yo sé que me está escuchando, la clave es el servicio al Señor. Porque desde que llegaron al país y a esta iglesia, toda la familia se metió a servir al Señor. ¿Cómo Dios no va a bendecir a una persona que le sirve de corazón? ¿Cómo Dios no va a bendecir a una familia que pone en primer lugar a Dios? Claro que los va a bendecir. Y no estoy hablando de que te vas a volver millonarios, aunque sí es la voluntad de Dios. Espero que no se te olvide el español cuando llegues ahí, ¿eh? Shadow Mountain, me suena. ¿Dónde queda?
sino que tú recuerdes tus raíces. Tú recuerdes dónde estabas, a dónde Dios te tiene y le des la gloria por la diferencia de esos dos lugares. Que tú recuerdes que hubo un tiempo en donde tenías que contar bien para que no faltara. Ahora ya no necesitas contar porque la bendición de Dios ya está ahí. Que no se te olvide la mano que te dio de comer. Que no se te olvide la mano que puso pan en tu mesa. Que no se te olvide que Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno con tu familia. Dios ha sido bueno con tus hijos. Y lo que falta todavía por venir si eres fiel al Señor. Gloria a Dios. Y lo digo principalmente por tu servidor. Porque constantemente le recuerdo a mis hijas de dónde viene Eric Saldaña. Ya te conté en una ocasión cuando visitamos nuestro país, llevé a mis hijas por el recorrido sin decirles nada. Y las llevé a una zona en donde, Dios mío, Tepit se queda corto. Y las niñas, papá, qué lugar tan feo, ¿por qué nos has traído aquí? Papá, vámonos, no quiero bajar la ventana. Papá se paraba en esa parada del camión a esperar el autobús a las 9:30 de la noche y tenía que llegar rápido porque me tenía que ir colgado en el camión. Ay, papá, qué lugar tan bonito está acá. No les creo, le digo. Papá, no sabíamos eso. Claro, las traje para que vean todo lo que papá tenía que hacer. Y es una gran lección para nuestros hijos porque la gracia de Dios ha sido tan buena que ahora tus hijos solo extienden la mano. Explícales todo eso. No quiero pasarme del tiempo de esto, pero siento en mi corazón hablar esto. Cuando Dios habló con Josué, le dijo: Josué, están a punto de cruzar el río Jordán. Los voy a glorificar y a ti te voy a glorificar. Pero quiero que hagas algo, Josué. Cuando vayan atravesando el río Jordán, te quiero pedir algo. Habla con los hijos de Israel y pídeles que tomen piedras de en medio del río Jordán. Y cuando hayan cruzado el Jordán, quiero que me hagan un monumento del otro lado del Jordán. Para que cuando sus hijos hayan crecido, para cuando sus nietos pregunten: abuelo, ¿por qué está este monumento del otro lado del Jordán? Ustedes le digan a sus hijos y a sus nietos: porque hubo un día en donde Dios abrió el Jordán para que lo pasáramos en seco, y esta piedra es testimonio de que Dios abrió el Jordán. Gloria al Señor, aleluya. Dios le dijo a Josué: quiero que hagas eso, para que nunca se les olvide que están en la tierra prometida, porque yo los traje. Que nunca se les olvide que ahora están en una tierra que fluye leche y miel, porque yo los traje. Porque hubo un día en donde se abrió el río Jordán, no por sus capacidades, sino porque yo hice el milagro. Por eso te pido que no se te olvide de dónde Dios te trajo. Que no se te olvide todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. El principio de la inversión, el principio de la igualdad, el principio de la multiplicación. Me encanta porque Dios no se va a quedar con lo que tú y yo generamos. Si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, iglesia. Él es dueño de todo lo que existe. Jamás podemos darle al Señor algo que Él diga: ay, gracias, gracias, me halagas con lo que me estás dando. Eso es absurdo. Y el principio de la multiplicación o la verdad de la multiplicación es maravillosa, porque en 2 Corintios, siempre en ese mismo pasaje que usamos como base, observa lo que dice Pablo: y el que da semilla al que siembra y el que da pan al que come, dilo fuerte conmigo, proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, la tierra sembrada. Y no solamente va a proveer, y no solamente va a multiplicar, sino que va a aumentar los frutos de la justicia de ustedes. Esas 3 palabras claves, subráyalas. Porque el Dios al cual servimos es un Dios que provee, es un Dios que multiplica y es un Dios que aumenta lo que tú y yo sembramos. Me encanta porque esa es la naturaleza exponencial de Dios. Dios te da más de lo que tú y yo hemos pedido o hemos pensado. No sé si alguna vez te ha sucedido. A mí me ha pasado con mi familia en muchísimas ocasiones que no viene al caso mencionarlas. Pero Dios tocó el corazón de mi esposa, el mío, de nosotros, de mi mamá.
y se le dio una ofrenda a esta persona o aquella o aquí o allá, etcétera. Si es que no hemos ni siquiera regresado a casa cuando ya hay alguien que llevó una comida, a los días alguien que puso una bendición, y hasta nos hemos quedado sorprendidos porque es como cuando Dios te pone en el corazón bendecir a alguien y lo haces, a la vuelta de la esquina Dios te dice, aquí está mi recompensa. Y no puedo dar detalles, pero Dios nunca te da lo mismo que tú diste. Siempre te da más de lo que tú pusiste en las manos de una persona. Siempre. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y eso me encanta porque es un principio de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten, dice el proverbio, y se les es añadido más. Y hay quienes retienen, porque en toda familia hay un tacaño, ¿verdad? En toda familia hay un tío, tía, familiar, hermano, hermana, de esos que no se les cae nada. Toda familia los tiene. Y dice el pastor, amén, dice Gay. O sea, va a meter en problemas. Y hay quienes retienen, dice el proverbio. Y a esos que retienen, ¿a qué vienen, iglesia? Dilo fuerte. ¿Cómo terminan las personas de esa situación? No tengo el tiempo para contarte toda la historia, pero te animo a que leas la historia de la dueña o de la fundadora de la compañía de rifles Winchester. Lee la historia. Por cierto, aquí en California está la casa, mansión de ella. Eran multimillonarios a fuerza de vender los famosos rifles Winchester. Los rifles que se usaron aquí en la guerra, ella y su esposo fueron los que los diseñaron, etcétera, etcétera. Pero la historia es que eran las personas más agarradas, más tremendas que te puedas imaginar. Al final, el esposo muere de una forma trágica y la esposa nunca conoció la palabra paz y mandó a construir una mansión, la que tiene más de 100 puertas, precisamente por todas esas situaciones espirituales que la acompañaron hasta el fallecimiento. Toda persona que es agarrada, toda persona que es aprensiva, tanto económica, financiera o emocionalmente, dice el pasaje, termina mal, termina en pobreza. Y aquella persona que reparte, aquella persona que da, nunca se va a quedar con las manos vacías. Mira, yo te voy a contar una historia. En nuestra casa, quizás como a unas 2 cuadras enfrente de la propiedad, había un hospital psiquiátrico. Y recuerdo que había uno, el cual no sabíamos su nombre, pero le decíamos el chino. El chino, porque tenía un severo problema mental, muy fuerte. El chino se saltaba el muro del hospital psiquiátrico y se iba derecho a nuestra casa a pedir comida. Y tocaba la puerta de tal manera que cuando sabíamos, como que agarraba una piedra para pegarle, y ya sabíamos que era el chino el que estaba tocando la puerta. Y recuerdo muy bien que había ocasiones en donde mi mamá cortaba las piezas de pollo, cortaba las piezas de carne para que ajustara para todos. Yo creo que tú no pasaste por eso, así que no me vas a entender eso que te estoy diciendo, pero toma la idea. Y recuerdo que en esos días que cortaba las piececitas llegaba el chino a pedir comida y nosotros ahí ajustando la comida que teníamos. Y ya salía yo y era él con su ropa de hospital psiquiátrico y pidiendo comida. Nunca agresivo, pero evidentemente pidiendo comida. Es el chino, mamá. ¿Qué hacía mi mamá? Preparar 2 tortillas, preparar una comida. Va, llévesela. Mamá, pero ¿y para qué le va a dar comida si ni siquiera tenemos nosotros? Y mi mamá bien espiritual me decía, cállese y llévesela. Bien llena del Señor. Y cuidado con decirle algo porque después la llenura hacía que se quitara la chancla. Y repito, yo sé que tú no has pasado por eso, ¿no? Pero mi mamá me decía, cállese y llévesela. Y esto me lo recuerdo, y aquí está sentada, y ella sabe que no estoy exagerando. Mi mamá me decía, cada vez que usted le da a alguien que necesita, Dios se lo va a recompensar a usted. Y si no es a usted, a sus hijos. Y ahora que tengo 3 hijas, doy evidencia de eso que ella me decía. Cuando tú le das a alguien,
No te quedes esperando la bendición porque tal vez no la vas a ver tú, pero te garantizo que tus hijos sí van a ver esa bendición sobre sus vidas. Tus nietos van a ver esa bendición sobre sus vidas. Te lo garantizo. Y eso que ve mi mamá me impactó tanto que hasta la fecha se los hemos enseñado a nuestras hijas, que cuando tenemos la oportunidad de ver a una persona en condición de calle, le compramos comida o le proveemos lo que necesita, hasta el día de ahora, por lo que yo vi en ella. Me encanta porque dice Proverbios que aquel que da, se le da más, y aquel que retiene, aún lo que tiene va a venir en pobreza. Y Jesús enseñó esto en Lucas 6:38 cuando Él dijo, den y se les va a dar. Estas palabras claves, por favor, subráyalas en tu Biblia porque es un poderoso pasaje de las Escrituras. Jesús dijo, se les va a dar una medida que es llena, apretada, sacudida y rebosante. Ese es nuestro Dios. Ahí tienes el carácter de proveedor de nuestro Dios. No te va a mentir, no te va a poner falsas pesas, sino que va a ser bien apretada. Como cuando dices con todo y bien cargado, así te lo va a dar el Señor. Cuando Él vea tu corazón dadivosidad, cuando Él vea tu corazón que da para los que necesitan. Sembrar implica inversión. Sembrar implica igualdad, sembrar implica multiplicación y ya vamos finalizando. Sembrar implica paciencia. Ay, pastor, iba tan bonito el mensaje, pero ya no me gusta esa palabra. Porque tenemos la cultura del ya. Pronto, quiero ya esto, Señor. Padre, necesito esto. No le pongas tiempos a Dios. Te recuerdo esto, nunca lo olvides. Dios nunca llega tarde. Nunca. Pero tampoco llega antes. Dios no llega tarde, pero tampoco Dios llega antes. Él llega en el tiempo exacto que debe de llegar. Y me encanta lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Esa palabra subráyala en tu Biblia. Tengan paciencia. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Si tú le preguntas a una persona que se dedica a la agricultura si él espera la lluvia, todo agricultor la espera. Porque la lluvia es sinónimo de bendición de parte de Dios. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo siempre en la carta a los Gálatas. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo, iglesia, a su debido tiempo vamos a cosechar. Y la clave del pasaje está en la parte final. Si no hubiésemos desmayado. ¿Qué significa eso? Que si tú te sales del evangelio, si tú abandonas la carrera del evangelio, si tú te desanimas y crees que al desanimarte lo más conveniente es dejar de hacer lo que le estabas haciendo al Señor, dice el pasaje, no vas a recibir recompensa. Porque quiero recordarte esto, amada iglesia de Cristo y amigos que nos escuchan. La recompensa es para los que terminan la carrera, no para los que lo comienzan. No hay ni un tan solo versículo en la Biblia en donde Dios bendiga a los que comienzan la carrera. No, las promesas son para los que terminan la carrera. Y yo confío al Señor y confío en Él de que tú y yo terminemos la carrera que nos hemos propuesto caminar. Hagamos una pausa antes de finalizar. Pastor Eric, ¿cuáles son los beneficios de aplicar la ley de la siembra o el principio de la siembra en mi vida? ¿Cuáles son los beneficios que yo puedo tener de eso? Rápidamente, anota estos tres porque ya se me terminó el tiempo. Pero quiero que por favor los anotes para que no los olvides. Cuando tú y yo sembramos correctamente y sembramos con el corazón correcto delante de Dios, maduramos. Maduramos, iglesia, espiritualmente. Porque entendemos que darle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas no es cuestión de que me voy a quedar pobre, sino al contrario, Dios, de lo mucho que tú me has dado, yo te entrego una parte que es pequeñísima comparada con todo lo que tú has dado a la familia Saldaña, a la familia esta, etc. Maduramos espiritualmente. 1 Corintios capítulo 14, 20. Hermanos, dice Pablo, no sean niños en su manera de pensar, sino que sean niños en su malicia, pero maduros, creyentes maduros espiritualmente. Eso es lo que el Señor desea de ti y de mí. ¿Cuál es el segundo beneficio cuando aplicamos correctamente la ley de la siembra? No solamente maduramos, sino que esta palabra te va a encantar.
prosperamos. ¿Cuántos quieren ser prósperos, iglesia? Todos lo deseamos ser. Pero ¿en qué tipo de prosperidad? ¿La material? ¿La humana? ¿O la espiritual? Porque la material aquí se va a quedar. La espiritual va a ir contigo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tú ya conoces de memoria este pasaje. Yo deseo, amado, dice Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que también seas prosperado espiritualmente. Ahí tienes la parte integral de la prosperidad de Dios, que incluye el aspecto físico, que incluye el aspecto espiritual y que incluye todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú y yo sembramos correctamente, maduramos. Cuando sembramos correctamente, prosperamos. Y cuando sembramos correctamente, bendecimos a otras personas. Y eso me encanta porque nadie se va a quedar pobre de darle al necesitado. Y te recuerdo lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El que da al pobre, dice la palabra de Dios, a Jehová le presta. Y hasta el día de ahora mi Señor no le ha quedado en deuda a nadie. Le ha pagado con creces a las personas. Observa lo que dice Pablo siempre en Corintios. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que ustedes necesiten. Y cuando Dios provea con generosidad y me dé el carro que necesito, y me dé la casa que le pido, y me dé ese apartamento que tanto necesito, y me dé ese negocio, me dé ese proyecto, me dé ese trabajo, me dé esa carrera, me dé ese título que tanto anhelo, cuando Dios haga eso, ¿qué es lo que va a hacer? Observa, entonces tú y yo vamos a tener lo necesario. Ahora sí voy a formar parte de la lista de los bestsellers de San Diego. ¿Para eso te bendice Dios? ¿Para que hagas un upgrade en tu estilo de vida? No es lo que dice el pasaje. Si lees bien el pasaje, Pablo dice, Dios nos bendice a nosotros para que estemos bien, pero también para que podamos ser de bendición a otros, a otras personas, para que podamos compartir con otras personas. Y no sé tú, pero aquellos que hemos tenido esa experiencia, es algo maravilloso cuando tú le das a alguien algo que lo necesita. Yo tenía una computadora muy buena, Mac. Había pagado bastante dinero por ella, del bolsillo de tu servidor. Y yo le había dicho al Señor, Señor, ya salió el nuevo modelo, voy a comprar, eso fue hace años, voy a comprar el nuevo modelo. Y me gustaría sembrar esta computadora, pero muéstrame quién. En esa semana recuerdo que Will Rodríguez, que estaba como director de evangelismo explosivo en español, me habló desde Puerto Rico y me dijo, Eric, perdona que te moleste, pero el director de evangelismo explosivo de Cuba me preguntó si alguien tenía una computadora para él. Porque ¿cómo en Cuba va a comprar una computadora? Inmediatamente recordé lo que le había orado al Señor días antes. Y le dije, Will, ¿a qué dirección te puedo mandar la computadora? No entiendo, me dijo, sí, porque aquí la tengo frente a mí. Y le conté la historia. El pastor de Cuba no podía creer que Dios había bendecido de esa manera, proveyéndole una computadora que jamás... Él esperaba recibir una computadora para lo de ahí se va. Y Dios le bendijo con una computadora más allá de lo que se imaginaba. Pero es cuando tú y yo nos disponemos a servir a otra persona. Es cuando tú y yo nos disponemos a bendecir a alguien más de lo mucho que Dios nos ha dado. Porque te pregunto, ¿te ha bendecido Dios, iglesia? No me digas que no, porque se te nota y en los pantalones no te entra. Después de diciembre ya se te nota. Se nos nota, pastor. Bueno, yo me incluyo ahí también. Dios nos ha bendecido y de lo mucho que nos ha dado, Él espera que compartamos. ¿Cómo termino este primer mensaje? Con una historia que cuando la leí me impactó. No sé si alguna vez te has quedado en estos hoteles. En algún tiempo nos quedamos alguna ocasión con mi esposa y mi familia. Pero me encantó conocer la historia de una cadena de hoteles muy famosa de acá de los Estados Unidos. Te quiero contar la historia de su fundador, de la cadena de hoteles Days Inn. Su nombre era Cecil B. Day. Es una historia maravillosa, porque él fue criado en el Evangelio. Fue un buen militar, luego un buen empresario, y luego tomó la decisión de hacer una inversión y de comprar hoteles, los cuales distribuyó a través de todos los Estados Unidos con una condición, que en cada habitación de hotel
hubiese una Biblia en las gavetas. Si alguna vez tú te has preguntado por qué en los hoteles hay un Nuevo Testamento de los Gedeones, porque ellos lo comenzaron con la organización Gedeones. Cada persona que se hospede en el hotel va a recibir una copia de la Biblia o del Nuevo Testamento. Es interesante porque toda la vida del señor Cecil B. Day fue maravillosa. Es sorprendente porque murió joven a los 44 años de edad. Pero lo impactante es que todos los recursos que él tuvo, todos los millones de dólares que hizo, ¿tú sabes para qué los usó? Para bendecir iglesias, para bendecir seminarios, para bendecir al pueblo de Dios en el mundo entero. Y él mismo decía que aún después de dar toda su fortuna para Dios, lo que le quedaba era demasiado para que lo pudiera gastar en vida. ¿Te imaginas eso? Te lo repito, aún dando todo lo que dio para la obra de Dios, lo que a él le quedaba era demasiado para que lo pudiera gastar él y su futura generación. Su esposa, Dean Daisy Sanders, en una ocasión dijo lo siguiente: esto significa ser un mayordomo de lo que te han dado. En ningún momento del camino de tu vida te has ganado lo que has conseguido para ti mismo. Siempre ha habido un equipo de personas que te han ayudado a tener lo que ahora tú tienes. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú y yo no podamos aplicar eso a nuestra vida financiera en el Señor? Si puede pasar Fernando y el grupo de alabanza, porque me gustaría que tú dijeras el día de hoy: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. No necesitas pasar al frente, no necesitas decir: Señor, voy a dar una billetera, voy a sacar esto, o como en alguna ocasión me tocó a mí cuando llegó un evangelista a una de las iglesias donde yo me encontraba. Si no trae cartera, no se preocupe, sáquese el anillo, el reloj, los zapatos, lo que traiga. Y recuerdo que yo di mi anillo de grabación porque estaba tan quebrantado y tan tocado. Eso fue domingo. Al día siguiente, el día lunes, teníamos reunión para cuadrar el departamento de finanzas. Y a uno de los contadores que estaba trabajando conmigo, le di mi anillo. Y le dije: ¿de dónde sacaste ese anillo? Aproveche, me dijo, porque de lo que se recolectó ayer, el pastor tiene las bolsas para que vayamos a tomar. En ese momento fui y le dije a ese pastor: eres un descarado. Hay personas que dimos de todo corazón y ahora tú estás repartiéndolo. Dame mi anillo, le dije. Nadie te va a pedir un anillo. Nadie te va a pedir las escrituras de tu carro, No. Dios quiere algo mucho mejor que eso. Tu corazón, tu compromiso, tu decisión, la determinación que tú le digas a Dios: Dios, este año va a ser diferente. Este año voy a hacer el compromiso de no apartarme de ti, de no apartarme del servicio en tu iglesia, de no apartarme con mi familia, de asistir, de participar, de crecer, de aprender, de incorporarme en los discipulados de hombres, de mujeres, con mis hijos, en los jóvenes, de hacer algo por ti, de dar tratados, de repartir, de servir en estacionamiento, con niños, seguridad, en algún ministerio de la iglesia. Hoy lo voy a hacer, Señor. Ese es el compromiso que Dios desea que hagas. Y Señor, de lo mucho que tú me has dado, yo voy a apartar una parte cada semana, cada quincena, cada mes, para dártela a ti, Señor, en gratitud por todo lo que tú me has dado. El compromiso es con Dios. El compromiso es con el Señor. Y no pienses que esta iglesia va a quebrar porque tú no le das tus diezmos al Señor y tus ofrendas. Porque te recuerdo que no son tus diezmos, ni tus ofrendas, ni las mías las que sostienen la obra de Dios. Es Dios quien la sostiene. Es el Señor quien la sostiene. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor, el que sostiene esta iglesia. Salmo 126 dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cegar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y porque a través de ella somos desafiados a creer en ti
y creerte a ti, que es diferente. Perdónanos, Señor, porque tal vez este año que finalizamos lo hicimos inconstantes. No lo hicimos de manera constante, fiel. Y nos pesa, Señor, porque tú no te mereces eso. Ahora que comenzamos este nuevo año, queremos hacer el firme propósito de ser fieles en nuestra asistencia a tu casa, de ser fieles en nuestro compromiso de servicio, de ser fieles en nuestro proceso de discipulado y de aprendizaje, de ser fieles sirviéndote en algún área y también siéndote fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Eric Saldaña confiesa que todo lo que le has dado a la familia Saldaña es gracias a ti y es tuyo, Señor. Solo somos un canal de bendición, pero el único digno de recibir la honra y la gloria siempre has sido y serás tú, Señor. Así es que, Padre, oramos por aquellas personas que todavía no te conocen, para que tomen el primer paso y entiendan que antes de que te puedan dar dinero, lo que tú deseas es el corazón de ellos. Mientras toda la iglesia permanece en esta actitud de adoración, quiero preguntar, ¿habrá alguna persona que no tenga a Jesús en su corazón el día de hoy? ¿Habrá alguien que diga, yo necesito a Cristo en mi vida? Yo necesito eso que escuché hoy. Si hay una persona, hombre o mujer, joven, que diga, yo quiero pasar al frente y recibir al Señor, hágalo. No tenga temor, no tenga vergüenza, tome esa decisión por Cristo. El reino de los cielos es de valientes y solo los valientes lo van a arrebatar. Si hay alguien que quiera recibir al Señor, lo puede hacer. Aquí están nuestros servidores de evangelismo y ellos van a estar más que contentos de compartir con esa persona lo que significa tener una relación personal con Dios.